Adelante, Carmen. Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Carmen Ferrer y represento a la Asociación de Vecinos y Amigos San Martín de Majones. Me vais a permitir que os hable de Majones, dónde está y cómo es. Majones es un pequeño pueblo situado en la parte más occidental de la provincia de Huesca, en la Comunidad de Aragón. Está situado en la loma de un monte de apenas 700 metros de altitud, que da nombre al río Majones y a los montes de Majones. Orientado al sur, mira la Canal de Verdún, zona de paso del Camino de Santiago que viene de Francia por el Somport y pasa por Jaca hacia Leire, se une al de Roncesvalles hacia Puente la Reina. En la parte alta está la torre defensiva, de allí se derraman las casas del pueblo como una lengua. En la parte de extramuros está la iglesia románica que podéis ver en el PowerPoint. De Majones tenemos noticias anteriores al siglo XI, cuando hubo un monasterio dedicado al Santo Ángel que perteneció primero a San Martín de Cillas y después pasó a San Juan de la Peña. Majones debió asentar población y defender la frontera con el reino de Pamplona. En 1025 se habla de una tal Omneca de Majones. En 1055 el señor tenente del lugar, Fortunio de Manchones, muere en Loarre y pide ser enterrado en San Juan de la Peña. En 1061 Ramiro da el Santo Ángel, monasterio del Santo Ángel, a San Juan de la Peña. En el siglo XII, el obispo de Zaragoza que acompaña al rey Alfonso el Batallador mientras la conquista de la zona de Daroca, Calatayud y Soria, llamado García de Manchones, resulta ser el promotor de la iglesia de Majones. Martín I el Humano da Majones a Pedro de Torrellas y su señorío. Esta familia pasa a llamarse en tiempos posteriores los Veras de Borja. Los actuales majoneros queremos preservar, cuidar, valorar y dar a conocer el patrimonio que Majones tiene, declarado DIC en mayo del 2012. Por eso, en agosto de 2013 nacieron las primeras jornadas culturales de arte románico de Majones. Juan Carlos Moreno y Juan Antonio Lañeta, ambos presidentes de la Asociación Sancho Ramírez y Amigos del Románico, fueron los encargados de hablarnos de fortificaciones y del posible Daniel de los capiteles de Majones. La prueba salió muy bien y decidimos seguir haciendo jornadas, hasta que llegó el año 2020 en que todo se paralizó. Nuestros mecenas aparecen en los carteles y apenas han variado con los años. Para seguir adelante con el proyecto de reanudar las jornadas, pedimos a Amigos del Románico si era posible utilizar su web Zoom y aquí estamos. Doy las gracias a la asociación doy gracias a la asociación y a la Junta de ADR por su generosidad y a Luis Lanzac, coordinador de Amigos del Románico de Aragón, por sus consejos, pruebas y pérdida de tiempo que le he causado. Os recomiendo que entréis en YouTube para ver las numerosas conferencias que han colgado durante este año. También os recomiendo asociarse, leer sus revistas y viajar con ellos cuando sea posible. Si deseáis más información sobre la iglesia de Majones, hay un librito de Manuel Gómez Valenzuela que explica muy bien cómo es la iglesia de Majones y parte de su historia. Después podéis dirigirlos a la web de romanicoaragonés.com del académico don Antonio García Omedes o venir en agosto a Majones, que Beatriz Francisús os explicará muchas cosas sobre la iglesia. La Asociación de Vecinos y Amigos San Martín de Majones se ha esforzado mucho estos años, pero ha valido la pena. Majones es más visitado, ya salimos en los mapas de carretera, en las agendas culturales y en los circuitos del románico. Para finalizar, antes de dar paso a nuestra conferencia de hoy de la profesora Ana Olarqui Palacio, me gustaría anunciar que nuestra asociación recientemente
ha recibido la aprobación por parte de los organismos competentes al proyecto sobre el estudio y restauración de los capiteles de la Iglesia Parroquial del Salvador de Macones por parte de la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes de Huesca. Espero que las imágenes que he recopilado hayan sido de vuestro agrado. Y ahora sí, bienvenidos a las 8ª Jornadas Culturales sobre Arte Románico en Macones, 20 de agosto de 2020. No nos oye además. No. Tengo el micrófono cerrado. Claro, ahora. Bueno, decía que damos paso a la profesora Ana Ulargui Palacio con una conferencia que se le ha puesto La imagen del alma en el románico. Doña Ana Ulargui es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Navarra, con la máxima calificación. La tesis se defendió en marzo de 2012 bajo el título La arquitectura del vino en la Rioja Alta, palacios, jardines y bodegas, y fue dirigida por doña Concepción García Gainza. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Navarra. Es investigadora agregada del Instituto de Estudios Riojanos desde 2002. En la actualidad se dedica a la docencia, labor que desempeña desde 1999, fundamentalmente como profesor tutor en la UNED, en la universidad pública, en los cursos de extensión y el aula de la experiencia en la Cátedra del Camino de Santiago de la Universidad de Navarra, en los cursos de Humanidades de la Fundación Caja Navarra, los centros culturales del Ayuntamiento de Pamplona, es colaboradora puntual de diversas instituciones en labores de gestión y organización y actividades culturales en el grado de Historia y Patrimonio de la Universidad Pública de Navarra. Es asidua colaboradora en las actividades de la Asociación Astrolabio Románico, aunque esto último más como una labor como un placer más que como una cosa profesional. Esperemos que a partir de ahora lo sea también de Amigos del Románico. Con ustedes, Ana Ulargui. Bueno, pues nada, muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, lo primero, daros las gracias a los dos, las gracias y la enhorabuena por haber organizado, por haber conseguido organizar estas jornadas de los Amigos de Majones en estos, bueno, pues en estos tiempos tan complicados. Entonces, bueno, pues deciros que estoy a gustísimo de estar aquí con vosotros y nada, y agradeceros mucho que me hayáis invitado y todo vuestro esfuerzo, ¿eh? Entonces, bueno, pues si os parece, comparto pantalla y Perfecto. voy a Perfecto. ver. Aquí. Entonces, vengo. Uy. Un segundo. Aquí. Vengo por aquí. Ya está. Ahora. Bueno. Pues, en fin, el tema que había elegido, como Francesca, bueno, pues en su extraordinaria charla de ayer, que la verdad es que fue un enorme placer escucharla, nos estuvo hablando de la peste, pues yo he elegido hablar de lo que hay más allá de la enfermedad y del dolor. Cuando el dolor, la enfermedad, ese malestar pasa, bueno, pues, ¿qué queda? Y queda la vida del alma, que para el hombre del románico, además, sin duda, tiene vida más allá de la muerte. Eso quizás es lo primero que quiero decir. Hay que ver, hay que tener lo que siempre se ha dicho, la mentalidad histórica, y si vamos a hablar de personas que viven en el siglo XII, lo que hay que tener claro es que, sin ningún género de duda, ellos creen en la trascendencia del alma, creen en la vida ultraterrena. Entonces, eso lo vamos a dar por descontar, eso segurísimo. Bueno, yo quería abordar este tema de la imagen del alma en el románico, cómo se ve el alma en el románico, pues de un modo que es como yo creo que se ve siempre el románico. Yo creo que el románico tiene fundamentalmente un mensaje positivo, o sea, un mensaje siempre optimista, siempre positivo. No sé si hay algún altavoz conectado.
Os digo, Carmen o Luis. No. Bueno. Ah, bueno, sí, pues sí, eso para igual, para bajar el volumen. Ya, gracias. Bueno, ya digo, sí, yo creo que siempre es un mensaje positivo y es lo que vamos a intentar ver hoy. El- Vamos a hablar, por tanto, de iconografía fúnebre, pero ya digo que siempre teniendo en cuenta esa visión que nos da de todo ello el hombre del románico. Bueno, yo me voy a ceñir a los siglos del románico, aunque me voy a ir hacia atrás para ver de dónde vienen algunas iconografías y no llegaré mucho más allá de comienzos del siglo XIII. O sea, yo no voy a prolongar cronológicamente esta charla hasta los momentos del gótico, sobre todo porque lo que quiero es hablar de una unidad estética y de una unidad de simbolismo. Entonces, no me puedo pasar a los periodos, al periodo gótico. Porque desde luego no hay duda que a mí me gusta mucho una frase que decía Eugenio d'Ors, que decía que los estilos a lo largo de la historia son una constante y que se reiteran los estilos de la época griega. Es decir, siempre vamos a tener un periodo arcaico, un periodo clásico y un periodo helenístico o barroco. Y es verdad, el periodo en la Edad Moderna, el periodo clásico es el Renacimiento, el barroco o helenístico es el barroco. Bueno, pues en la época medieval el arcaico es el prerrománico, el románico es el clásico y el barroco es el gótico. De tal manera que el simbolismo, la estética gótica es muy diferente y por eso yo ahí no voy a entrar o apenas voy a entrar, que igual alguna diapositiva traigo, pero solamente para comparar. Bueno, empiezo con esta pieza, que es una pieza exquisita, como podemos ver, que es el sepulcro de la reina doña Blanca de Navarra, mujer de Sancho, reina de Castilla, porque era mujer de Sancho III de Castilla y madre de Alfonso VIII de Castilla. La reina, esta mujer, nos dicen que murió muy joven, quizás a los 19 años, y parece ser que muere de parto al dar a luz a su hijo Alfonso precisamente. Su sepulcro, que es lo que estamos viendo, se encuentra en el monasterio de Santa María la Real de Nájera, en La Rioja, muy mutilado, porque lo que estamos viendo en realidad es solamente la tapa, la parte de arriba, la parte inferior desaparece en la francesada, porque en la francesada, pues bueno, desde luego muy animosos lo intentan robar. Pues bueno, en fin, no pudieron, destrozaron la mitad, la parte de abajo se pierde y se pierde también la esquina de la izquierda, que yo no sé si se aprecia, que la vemos cortada. Bueno, lo que nos representa es la muerte precisamente de la reina. Una reina, como digo, muy joven, 19 años, muy querida por su esposo y podemos ver, bueno, en una talla fabulosa que se atribuye al taller de Leodegario, que es el mismo que realiza obras, por ejemplo, en San Martín de un Castillo o en San Esteban de Sos, o también en la portada de Santa María la Real de Sangüesa, en una pieza, digo, exquisita, con unos pliegues muy lineales, pero que van marcando un ritmo a la composición, para mi gusto, precioso. Contrasta la sobriedad de alguno de los rostros con ese ritmo a través de esos claroscuros, con esos pliegues muy menudos que va marcando esas formas envolventes. Además, eran unos pliegues muy bonitos porque en alguno de los mantos, por ejemplo, ¿se ve el puntero? Sí, ¿no? En estos que vemos aquí crean ese efecto envolvente de espiral, creando, ya digo, un ritmo precioso. Destaca la imagen principal, donde vemos a la reina que aparece desnuda, tumbada en una cama rica. Aquí vemos la estructura de la cama, una cama lujosa, y tras su fallecimiento, dos ángeles elevan el almita de la reina hacia el cielo, donde le está esperando el Pantocrátor. De tal manera que esto va a ser el tema de la charla. Es que en el románico vemos el alma. Si alguien no sabe cómo es el alma que tenemos, bueno, pues en el románico tenemos una iconografía del alma. Lo más tradicional, ya voy avanzando, es que se represente así, como un niño desnudo. Un niño porque en el alma queremos representar lo más puro de nuestra existencia, que claro es cuando éramos niños, y desnudo porque así no tenemos nada que ocultar, y luego además veremos otras interpretaciones que también nos da Platón. Bueno,
quiero destacar el rostro de la reina, que es un rostro absolutamente sereno, porque es el rostro de una mujer buena que ha muerto y tiene una seguridad que se va a ir al cielo. De tal manera que ese rostro plasma esa serenidad del románico. Aquí vemos ese tránsito que hacen los ángeles portando el alma y elevándola, como digo, hasta donde la espera Cristo en la mandorla mística. Este espacio que une lo terrenal con lo celeste, que es donde tenemos la reina, los ángeles, el alma y Cristo en ese movimiento ascendente, se encuentra enmarcado por dos árboles. Esos dos árboles que son los que marcan la diferencia con el mundo ya puramente real, donde se sitúan las plañideras y los personajes que se quedan en este mundo, que son los que se lamentan, no así la que se va realmente a mejor vida. Bueno, aquí traigo de nuevo un primer plano y en esta obra tan exquisita, con esa orla de los vestidos, perlada, con esas grecas, podemos ver las diferentes estrías que marcan las plumas de las alas de los ángeles. Es decir, es una obra exquisita. Y Leodegarius ya va a traer una cierta influencia de los nuevos movimientos que se están llevando a cabo en este momento en Francia. Estamos a mediados del siglo XII y ya, como digo, se va a traer esa influencia de los nuevos estilos, lo que nos marca un carácter más naturalista. Y si en el caso de la reina mantenemos ese estado idealizado, no va a tener reparo en mostrarnos el dolor de su marido. A mí esta escena me parece preciosa y de un naturalismo extraordinario. En el centro aparece el rey sostenido por dos amigos, dos familiares, que le sujetan para que no desfallezca. A mí esta escena me gusta mucho porque los que hayamos tenido la mala suerte, que seguro que en un momento dado nos habrá pasado tener que ir a un funeral, seguramente habremos contemplado muchas veces una escena similar en la que a las personas más cercanas al difunto hay que sujetarle por los codos, se le sujeta muchas veces por los codos para mantenerle un poco en pie. Bueno, pues exactamente estamos viendo algo que aparece en un funeral del siglo XII y que podríamos ver en un funeral del siglo XXI. Ya digo, con un naturalismo exquisito y con esos pliegues tan fabulosos. Aquí vemos la figura del pobre Sancho III de Castilla, pues, derrumbado ante el dolor de la desaparición de su jovencísima esposa. Contrasta el dolor de la pérdida con nada, la serenidad de la muerte, que es algo que es lo que vamos a ver hoy. Después de andar viendo la peste el día anterior y demás, hoy vamos a ver la concepción de la muerte también en el romano. Aquí vemos esa almita que se eleva hacia Cristo con esos ángeles. Bien, y vamos a ver cómo averiguamos quiénes se van al cielo y quiénes se van al infierno, porque eso sin duda alguna es algo tremendamente importante. Como digo, el hombre románico cree a pies juntillas que hay una vida más allá, pero también cree a pies juntillas que los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno, con un elemento muy recurrente. Es decir, esto no es algo propio del universo cristiano. Existe también un tánatos, un infierno para los griegos, existe un lugar de ultratumba grato y agradable para los antiguos egipcios. En realidad lo que estamos viendo es la necesidad que ha tenido el hombre a lo largo de la historia, como decía Unamuno, de ser siempre. Yo quiero ser siempre. Bueno, pues es esa necesidad. Y lógicamente, con un criterio de justicia, se piensa que los buenos irán a un sitio bueno y los malos a uno malo. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, pues con una iconografía que es una iconografía que no puede ser más clara, además como gusta en el románico. El románico es un estilo donde se intenta dar una gran claridad a las escenas. Lo que pasa es que nosotros hoy en día muchas de ellas no las sabemos interpretar. Pero ese problema de lo bueno y lo malo, ¿cómo sabemos a dónde tenemos que ir? Lo vamos a arreglar con una balanza. La iconografía es lo que conocemos como la psicostasis, que es el término, la traducción adecuada, es un término que proviene del griego, sería la lucha de las almas. Bueno, algo hay, porque lo que vamos a ver en nuestra iconografía cristiana medieval es como una lucha, lo que estamos viendo aquí, de la almita, que aparece como un niño desnudo,
y el demonio que quiere hacer trampas y llevarse el alma con él. Entonces, bueno, tenemos esa psicostasis, ese pesaje de las almas, esa lucha de las almas. Bueno, lo que vemos arriba es una frase de Job: péseme Dios en balanza justa y Dios reconocerá mi integridad. Bueno, el primero en hablar de estos pesajes de las almas, de estos juicios divinos, es precisamente San Agustín. San Agustín es el primero que orquesta un poco en la tradición cristiana, en su libro La ciudad de Dios, en qué van a consistir los juicios. Está claro que va a haber un juicio final, eso aparece en los evangelios, es decir, al final de los tiempos habrá un juicio, fenomenal. Bueno, pero ¿qué pasa desde que me muero hasta el final de los tiempos? ¿Dónde estoy? Y entonces San Agustín recoge una idea de Platón, aquí también vamos a hablar algo de neoplatonismo, recoge una idea de Platón en la que Platón habla como cuando las personas mueren, nada más morir, van a ser juzgadas por 3 hijos de Zeus que van a decidir si mandarlos a las praderas de los bienaventurados o al Tánatos. Entonces, recogiendo esa idea de de Platón, San Agustín adapta a la religión cristiana ese juicio individual, nada más morir, que ya nos va situando en un sitio u otro, y luego ya después el juicio universal, que es el juicio general de todos, ya no es individual. El juicio individual es en el que entra en juego la balanza. Una balanza que, como vamos a ver, va a estar manejada por el arcángel San Miguel, y donde vamos a encontrar siempre al demonio haciendo trampas. Aquí lo que estamos viendo es el tímpano, un fragmento del tímpano de Santa Fe de Conques. Ya digo que la balanza es un elemento, claro, que es muy propio, y de hecho en el Antiguo Testamento encontramos, la frase que he dicho anteriormente, que pertenece a Job, o esta del Deuteronomio: ha sido pesado en balanza y hallado falto de peso. Adiós, al infierno. Bueno, aunque tenemos 2 juicios, el individual, que es donde tenemos la balanza, porque vamos pesando de uno a uno, que es cuando nos morimos, y el universal, que es al final de los tiempos, hay que decir que en la iconografía románica es muy habitual que se mezclen los dos, porque es una cosa también muy propia. Y aquí volvemos a ver este extraordinario y qué bonito tímpano de Santa Fe de Conques, que es, uno de los sitios más prodigiosos de Francia, que es mucho decir, porque será por sitios lo que tiene Francia, pero verdaderamente es maravilloso, donde tenemos a Cristo en majestad, juzgando en el fin de los tiempos. De hecho, aquí vemos a los ángeles en la parte superior, a los ángeles con las trompetas para que se levanten los difuntos de las tumbas, y organizando el románico, como siempre, claro. Yo ya no veo ni torta, y así de lejos en la pantalla veo clarísimamente. Esta gente ordenada y con buen aspecto, los justos. Esta gente muy desordenada y con un aspecto peor, los malos. Siempre claro el románico. Y debajo, aquí tenemos esa escena que antes he puesto de cerca, que es el arcángel San Miguel con la balanza y con el demonio haciendo trampas. Y ya digo que mezcla, digo que es algo totalmente habitual, que se mezclen los 2 juicios en una misma escena. Bueno, ¿de dónde viene esta iconografía de la balanza, del pesaje de las almas, de lo que conocemos como psicostasis? Bueno, pues he dicho que yo no voy a ir más allá del siglo XIII, pero sí que para atrás me voy a ir muchísimo. Bueno, pues nos tenemos que remontar al antiguo Egipto, ni más ni menos. Va a ser en Egipto donde se desarrolla esta simbología verdaderamente tan acertada, que como es tan acertada, encontramos ejemplos desde el siglo XIV antes de Cristo, que es lo que estamos viendo, pues hasta nuestros días, que nos encontramos a San Miguel con la balanza para pesar justos y pecadores. Porque es una iconografía exitosa esta, pues toda la vida de la humanidad. Esta es la representación egipcia, donde tenemos el difunto, que el difunto aquí aparece, y esto sí que me interesa recalcarlo, adulto y vestido, que es el que estamos viendo aquí, que es este Unefer, de la mano de Anubis, que Anubis es el dios de los muertos para los egipcios, que es un dios psicopompo. Psicopompo quiere decir
el que guía a las almas, ¿eh? Y es el dios que guía a las almas y le guía hasta la balanza. La balanza de la diosa Maat, que es la diosa de la verdad, donde se pesa. Los egipcios pesaban el corazón del difunto con una pluma de Maat. Esperando el resultado, nosotros tendremos al demonio. Es que vamos a ver cómo la iconografía es totalmente pareja. En Egipto tienen a Amit, ¿eh? Que es un monstruo que representa todo lo que más miedo le da al hombre egipcio. Un cocodrilo con cuerpo de león y cuartos traseros de hipopótamo. Pues atroz. Tot, el escriba, toma nota y en este caso el difunto ha sido bueno y va acompañado al lado de Osiris. Le acompaña Horus junto a Osiris. Bueno, esta es esa iconografía que se va a desarrollar en el antiguo Egipto y, como digo, una iconografía tremendamente exitosa, que va a ser adoptada por los cristianos. ¿A través de qué? La verdad es que los historiadores están prácticamente de acuerdo, que va a ser a través del cristianismo copto. Esos cristianos coptos que se sitúan en Egipto son los que nos van a traer, bueno, pues esta iconografía que creo que es clarísima, ¿eh? ¿Cómo decidimos lo bueno y lo malo? De un modo justo. Nada hay más justo que una balanza bien equilibrada. Pues ahí lo tenemos. Y en la iconografía cristiana, la primera obra que conocemos es esta miniatura del siglo IX del Salterio de Stuttgart, donde se nos representa a Cristo con la famosa balanza, en esta obra, como digo, miniada del siglo IX, continúa la tradición carolingia, una obra preciosa también, con un dibujo muy lineal, muy rápido, y con esa característica, en este caso estamos en un prerrománico, pero luego va a perdurar en el románico, que es también una expresividad. ¿Cómo vamos a tener la expresividad? A través de los ojos, grandes ojos, y a través de las manos, grandes manos. Entonces, ya aquí se nos está marcando el estilo. No nos interesa conservar las proporciones, no nos interesa tener un canon, sino que lo que nos interesa es lanzar un mensaje. Y para eso hay que ser muy expresivo. Y aquí está Cristo señalando con esas manos grandes la balanza, acompañado de dos santos ante los que van a ser juzgados, que no hace falta decir el miedo que tienen, para que luego digan que estos estilos no son expresivos. Sobre todo el que está en primer plano tiene una cara de terror que desde luego no sé si espera ir al cielo o a dónde espera ir, porque verdaderamente tiene a cara de aterrado. La expresividad del románico, prácticamente todos ellos, si pudiéramos leer sus pensamientos, están diciendo: ay Dios, lo mal que me porté antes de ayer, ¿quién me iba a decir a mí? Bueno, pues como digo, a la obra románica generalmente casi se le oye. Y hacen bien en estar preocupados, porque en la página siguiente del Salterio vemos cómo se soluciona este asunto, que es mandando a todos, bueno, pues al infierno. Como vemos aquí los tenemos ardiendo en las llamas eternas, a este grupo de condenados. Bueno, no me voy a parar, vamos a ir encontrando más ejemplos a partir de ese Salterio del siglo IX, esta cruz irlandesa del siglo XI, donde aparece esa iconografía de San Miguel pesando las almas, hasta encontrarnos con esta obra del Beato de Santo Domingo de Silos, que es una obra de finales del siglo XI, principios del siglo XII. Se encuentra pues, en la British Library, la encontramos en Londres, y donde ya se empieza a desarrollar más esta iconografía que ya digo que será tremendamente exitosa. La vamos a encontrar ya, como va a ser habitual. Aquí se nos representa el infierno, con esta forma tetralobulada. Fuera del infierno, por supuesto, se encuentra el arcángel San Miguel con su balanza, mientras uno de los demonios, Barrabás, intenta hacer trampas. Se trata de una imagen que Joaquín Yarza, que ha estudiado muchísimo este tema de la psicostasis, califica de pantacular. Es decir, es una imagen que hay que ir girándola para poder comprenderla. Y él la sitúa en una tradición gnóstica, un poco mistérica, al ir situando cada uno de los demonios. A mí me interesaba traerla por dos cosas.
Una, por ser una de las primeras representaciones que tenemos de esta psicostasis. Y otra, porque aquí, en esta representación tan temprana, aparecen dos pecados que van a ser los pecados constantes. Y si vamos a una iglesia, hoy una psicostasis, enseguida vamos a ver seguro uno de estos dos pecados. En el centro tenemos al avaro, el pecado de la avaricia, con las bolsas de dinero torturado por los demonios. Y en la parte superior, la lujuria. El avaro, luego vamos a ver, es un pecado que va a aparecer constantemente en las iglesias. Hay dos razones. Una es una razón práctica. No seamos avaros y demos limosna, que hay que ser generoso con la iglesia. Y entonces eso, vamos a decir que es una razón práctica cara a la iglesia. Otra razón, la otra razón hablaremos luego, y es un consuelo. El consuelo al humilde, el castigo del avaro, que eso vamos a ver luego. Y luego la lujuria. ¿Por qué se representa tanto la lujuria en el románico? Que ya digo que va a ir también muy ligada a la psicostasis, no lo puedo decir. Yo solo diré que cuando a mí me toca dar una clase y la gente se duerme, que muchas veces pasa, que alguien cierra los ojos, no hay más que colocar un canecillo con un hombre con un falo gigante del románico y se despiertan todos. Y como el hombre y la mujer son iguales desde el siglo XII hasta ahora, es verdad que el tema de la lujuria es un tema que abre muchísimas posibilidades al artista. Para colocar desnudos, que si no le están vetados, para colocar escenas, bueno, con un morbo, para animar, vamos a decir, el ojo del espectador en esta tradición románica. Bueno, esta obra, ya digo, donde vemos ya también se perfila la iconografía, la balanza y el diablo haciendo trampa, que es una constante con el resto de los demonios. Una balanza que en sí misma va a servir para, como símbolo, como aparece aquí en la iglesia de Santa María de Taúl. Ya digo que todas las obras que traigo no me dedico a, no estoy diciendo fecha, del siglo XII también, van a ser todas románicas, donde ya el propio objeto actúa como símbolo sin necesidad de más. Y aquí tenemos, por ejemplo, a este San Miguel también pesando las almas. O, por ejemplo, a mí me encanta, he traído algunos ejemplos. Este capitel de la iglesia de San Miguel de Fuentidueña, de Segovia. Es un capitel que se pone en relación con el tímpano que vamos a ver enseguida de la villa de Biota, por irnos por supuesto a Aragón, aunque tenga que ser de un modo virtual, una obra románica de finales del siglo XII, donde aquí estamos esta obra también es magnífica, un ángel San Miguel bellísimo, con un canon alargado, unos pliegues que en este caso caen de un modo más plástico, más naturalista, que está casi sin esfuerzo, consiguiendo equilibrar esa balanza, porque ya vemos que aquí el alma, que aparece rezando, pues consigue vencer, parece ser, a todo ese tumulto atroz de demonios, que aquí incluso un demonio se ha metido en la cesta para intentar hacer más peso, llamar la atención sobre lo magnífico de la talla, ya que algunos de estos demonios, como por ejemplo este que aparece aquí horroroso sentado, están hechos prácticamente en una talla exenta, que trabajar así la piedra sin que quiebre es muy complejo. En un capitel, la verdad es que precioso, con un muy curioso taqueado, jaques o modillones de rollo, con esas esquinillas que van partiendo los dos rollos, es decir, una obra muy bonita. Detrás del arcángel San Miguel vemos otro ángel, que es el ayudante, que lleva las almas puestas en un paño, como podemos observar, que es algo muy similar que lo que vamos a ver en Biota. Aquí lo tenemos, y al otro lado, pues todos los condenados aparecen ahí revueltos, dispuestos a ir al infierno. Ahí aparecen, aquí se puede ver, pues lo extraordinario de esta talla. He hablado de los pecados, pero también un tema muy recurrente que va a aparecer junto con la psicostasis va a ser las Marías ante el sepulcro vacío, porque de lo que nos están hablando es de este ciclo de resurrección, regeneración, muerte y resurrección. Entonces, a la vez que nos hacemos eco de ese juicio individual, nos recuerdan que como Cristo
se va a resucitar y tenemos que estar preparados. Bueno, esa iglesia, ese capitel de Fuentidueña, se pone en relación, como digo, con la iglesia de San Miguel de Biota, con la portada sur que estamos viendo aquí, donde esto es muy curioso porque es verdad que el tema de la psicostasis, pese a ser un tema muy, muy, muy habitual, no es un tema que tenga el protagonismo necesario como para estar él solo presidiendo un tímpano, y aquí lo está. Y esto sí que es algo más especial, porque ya digo que no es un tema de esa importancia. Bueno, en este caso, aquí aparece este tema y tendría una razón de ser. Como digo, esta es la portada sur de esta iglesia de San Miguel, y cuando se hicieron una serie de excavaciones arqueológicas delante de la portada, se halló un enterramiento. Entonces aquí debía estar, ayer también que estuvo hablando Francesca de los enterramientos, ya sabemos que el hombre medieval tiene, bueno, obligación y deseo de enterrarse en Camposanto. El Camposanto es el interior de la iglesia donde no todos tienen cabida. Entonces, cuando no todos tienen cabida, el Camposanto se sitúa al lado de la iglesia. Bueno, pues el enterramiento estaba aquí. Entonces, eso explica muy bien esta iconografía tan curiosa en un tímpano. Es decir, ese pesaje de las almas que podemos ver con una iconografía, esos diablos revueltos, uno metido en la cesta, muy similar a lo que hemos visto en Fuentidueña, el ángel que le ayuda con el paño y las cabecitas, muy similar también, y en este caso un San Miguel, que el espacio del tímpano nos da más holgura para que aparezca aquí muy mona una almita que le coge prácticamente de la túnica al ángel para protegerse de todos esos demonios. Bueno, esto lo tenemos, ya digo, no es habitual, pero existen algunos tímpanos. Aquí he traído uno de Santa María de Azogue, en Betanzos, con el mismo tema, con la particularidad, yo ya lo aviso, vamos a encontrar el alma, que aquí hablamos del alma, o bien representada como un niño pequeño desnudo, o bien como unas cabecitas. Y aquí tenemos las cabecitas, que también va a ser una representación muy propia del alma. O tenemos otro tímpano que también se dedica exclusivamente a este tema, que ya digo que es muy poco habitual en un castillo, en la portada de San Miguel de un castillo. Bueno, pues que queremos ir a ver la portada de un castillo y nos vamos a un castillo. Ya no, yo creo que no hace falta decir, ya sabréis todos, que si vamos a un castillo nos vamos a encontrar esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde vamos a encontrar esa portada de San Miguel de un castillo? Pues desgraciadamente, aquí se me ha ido a Biota, es un castillo, no es Biota. Desgraciadamente la vamos a encontrar en el Museo de Bellas Artes de Boston. De tal manera que a ver esta portada de un castillo tenemos que irnos a Boston. Voy a quitar esto de Biota para que no haya más confusión. Es una portada que se vende a principios del siglo XX, en torno al año 1915, pues una pena verdaderamente, y es una representación curiosísima. La verdad es que es una portada deliciosa, qué pena. Tiene unas arquivoltas con unos temas también de carácter profano, los fustes de las columnas son magníficos, y en el tímpano, qué bonito, tenemos a una imagen rarísima de San Miguel, porque aparece un San Miguel como un señor con barba, o sea, una cosa tremendamente atípica. En el otro lado aparece el demonio, un demonio antropomórfico, aunque lo único que nos habla de un animal son esos pies, esas garras stereomórficas, esas formas de garras que tiene a los pies, y están los dos peleándose por la figura de la almita que aparece en medio. Uno le coge de la cabeza y el otro de los pies, casi parece como si fuera el juicio de Salomón. A mí me parece una imagen, bueno, curiosísima, yo no he visto otra igual, una pena que no la tengamos aquí en un castillo, y luego, como siempre, la armonía, el ritmo del románico, cómo se adapta al marco, pero se adapta de un modo tan elegante, porque en medio nos colocan el crismón y entre una figura y la otra, bueno, reproducen ese arco de medio punto que enmarca el crismón. Si miramos también la plasticidad y lo bien hecho que está ese San Miguel, un movimiento que es extraordinario, con esas diagonales, cómo se mueven los pliegues, cómo avanza, un movimiento totalmente en acto, no en potencia, luchando por ese almita. Tendríamos que suponer que lo que aquí se ha perdido, que seguramente se ha perdido en ese traslado desde un castillo a Boston,
acabaría de rellenar, esto es una cosa inventada y que, en fin, pero claro, seguro que aquí se acabaría de rellenar esas formas, porque este artista, que se ve que es un artista ducho, hay que dudar que nos dejara esos huecos vacíos. Entonces, seguramente ese demonio acabaría tendría otro brazo, esa pierna, que acabaría de rellenar ese espacio, enmarcando así de un modo tan bonito ese crisma. Bien, no voy a ser exhaustiva. Ejemplos tenemos a montones, con almas personificadas en niños o como aquí en la parte superior, por ejemplo, de la derecha, tenemos la iglesia de Santa María de Bamba, de Valladolid, con esas famosas cabecitas. Entonces no me voy a parar con todas estas representaciones, que ya digo que van a ser muy habituales de esta psicostasis. Nada más traeré, bueno, pues algún ejemplo más de Aragón, como esta Santa Cecilia de Chibluco, que tiene un capitel donde, junto con una Santa Cecilia muy pausada, orando, donde de nuevo las proporciones al artista le han dado igual, porque si la santa estira los brazos le llegan hasta los pies, pero no les importa, y lo que nos importa es el mensaje. La santa hierática, no, serena, sería más adecuado decir, rezando en el esquinazo el ángel, la balanza y las cabecitas, y cómo no, ese demonio tremebundo, riéndose, histriónico. Y aquí vemos, el románico es expresivo. Yo cuando estudiaba en la universidad decía, no, el románico es hierático. De hierático nada. Son, vamos a decir, rígidas, serenas, las figuras que tienen un alma santa. Pero los demonios, los pecados, están llenos de expresividad, con esa sonrisa histriónica, ese cuerpo peludo que nos lo marcan con esos golpes de cincel. Bueno, pues una cosa preciosa. O acabar prácticamente ya con Nuestra Señora de Valdós, en montaña, en un entorno pues, mágico, casi podría decir. Bueno, ahora que veo lo del románico aragonés, no he hecho mención, sí que me gustaría hacerlo. Todas las fotografías que he ido cogiendo de internet tienen puesta la referencia de la página de la que se han tomado. Las únicas que no tienen referencia están tomadas de Wikipedia. Entonces, el resto tienen todas su referencia. De románico aragonés hay muchas, como podéis ver, con lo cual muy agradecida a la página. Bueno, este lugar idílico, mágico, que se va a consagrar la iglesia que conocemos ahora, no una iglesia anterior, aquí además con mucha historia, han pasado templarios, han pasado hospitalarios. La iglesia que vemos ahora corresponde a finales del siglo XII, primer tercio del siglo XIII, donde aparece un pantocrátor y en el tímpano y en los capiteles se sucede, esta foto la he cogido muy mal, una figura trifonte, es decir, una figura con tres caras, que tenemos también, por ejemplo, en Navarra, en Artaiz, de muy difícil interpretación. La psicostasis famosa, en unos capiteles muy deteriorados, donde podemos ver las balanzas, y luego la historia del pecado original. Dios, Adán y Eva que acaban de pecar, Adán y Eva trabajando, y los pecados que desde un principio he hecho referencia que son una constante. El avaro con la bolsa, que luego volveremos a él, y la mujer lujuriosa. Bueno, ejemplos, en fin, este ya me he ido al siglo XIII, pero ejemplos tenemos a cientos. Y nada más, en esta obra pictórica del siglo XIII, hacer una aclaración. Si bien esta iconografía de la psicostasis procede del Antiguo Egipto, ya nos habremos dado cuenta que en el Antiguo Egipto el difunto es representado como un hombre adulto vestido. Nosotros todo el rato estamos diciendo que tenemos a un niño desnudo. ¿De dónde sacamos esta desnudez del niño? Bueno, pues se debe a Platón. Platón, en su obra Gorgias, es el que recompone este mito del juicio después de la muerte, y él cuenta cómo se desarrolla ese juicio ante los hijos de Zeus, y dice cómo las almas tienen que ir a su juicio desnudas.
porque si fuéramos vestidas, igual podríamos influir en los jueces, los ricos, la corona, los collares, bueno, pues igual, bueno, o claro, o una monja religiosa, tal, y dices, pues esta tendrá que ser buena, e igual no. Entonces, para no influir, vamos desnudos. Entonces, bueno, aquí lo tenemos, que aquí se ve muy bien. Y acabo con esta imagen que es con la que acabo no la conferencia, sino esta etapa, con esta imagen que es con la que he empezado, que es esta imagen de la cripta de Roda de Isabena, donde de nuevo encontramos al Pantocrator, a un lado la psicostasis y al otro haciendo contrapeso el bautismo de Cristo, también como referencia a un renacer, a un lavarse de los pecados para poder enfrentarnos al juicio. Bueno, mira qué bonita, que es una preciosidad. Vamos a avanzar, a dejar esta psicostasis y vamos a dejarla con esta preciosa portada de Santa María de Sangüesa, para hablar un poquito más del alma. En esta portada de Santa María de Sangüesa, de nuevo, como ha sucedido en Conques, esto también se atribuye a ese maestro Leo de Garius, que hemos hablado al principio, y como ha sucedido en Conques, aquí se entremezcla el juicio universal con el juicio individual. Bueno, aquí tenemos los ángeles llamando a los difuntos, aquí a San Miguel pesando las almas, que aparece en este lado con todos esos demonios atroces, tremendamente expresivos, con la lujuria, ya sabemos, que te muerden por donde pecas, con esa serpiente mordiéndole los pechos y mordiéndole la zona entre las piernas, y al lado está San Miguel con la balanza famosa, con esos monstruos tan terribles. Bueno, lo que me interesa aquí es que hemos dicho todo el rato, ¿cómo se representa el alma? ¿Un niño desnudo o las cabecitas famosas? Bueno, aquí ni niño ni cabecita, tenemos un pájaro. Y es una representación muy curiosa del alma porque no es habitual. Como pájaro, los egipcios, volvemos a Egipto, representaban el Ba, con B, el Ba, que es el espíritu de los difuntos. Entonces ese Ba, que sobrevolaba al difunto, era representado como un pájaro. A través de esta representación egipcia, oriental, vemos que esta iconografía egipcia realmente va a ser muy exitosa. Sí que, sobre todo en textos escritos, vamos a encontrarnos en el mundo islámico cómo hay parangón entre las aves y las almas, en los pájaros y las almas. El pájaro es una metáfora del alma. Y a través de ese mundo ha habido interpretaciones, la más conocida, la de Íñiguez, de que en el románico representábamos también estos famosos capiteles de las aves picoteándose las patas, que representaban almas pájaro. Aquí estamos viendo otro preciosísimo capitel del maestro Esteban de la cripta de la iglesia de Sos del Rey Católico. Esta interpretación, qué bonito es, estoy mirando, de verdad, es una obra con una plasticidad, con un volumen que da gusto verla. Esta interpretación que hace Íñiguez de este tema tan recurrente de las aves picoteándose las patas, nos dice que sería una representación del alma que vendría a través vendría de Oriente a través del mundo islámico, y lo que hacen las aves es picotearse aquello, ya sabemos, que les une a la tierra para poder salir volando y elevarse al cielo. Hoy en día es verdad que es una interpretación que no está muy aceptada. Por ejemplo, Martínez de Aguirre la rechaza totalmente. Dice que esto sería un motivo decorativo que tendría que ponerse, sí que en relación con el mundo oriental, como esos leones enfrentados, grifos que adquieren estas formas simétricas, que son muy propios de las decoraciones orientales, que nos llegan muchas veces a través de tejidos coptos, pero sin tener que dar una interpretación de las almas. Bueno, puede ser, pero yo, como hablaba de las almas, no quería dejar de traer estas aves picoteándose las patas. Y para ir acabando ya sobre estas iconografías, hablar de, bueno, cómo se va el alma al cielo. Lo hemos estado viendo todo el rato, ya hemos visto cómo se pesa y cómo se va al cielo. El alma no se va nunca al cielo sola, la suben.
en una asunción, la suben generalmente dos ángeles, como en esta obra. A mí esta me gusta muchísimo. Es la iglesia de San Martín de Mura, en Barcelona, de finales del siglo XII, donde lo que estamos viendo nosotros es la muerte de San Martín. San Martín se ha muerto, ahí lo vemos, sereno, nada, como si no fuera con él, y su almita, pues nada, serena también, subiendo al cielo. Ya se ve desde este lado del capitel una garra. ¿Qué es esto? Pues un diablo malísimo intentando profanar la sepultura de San Martín. El románico es un estilo delicioso. Cuando digo que es optimista, arranca a veces una sonrisa. ¿Qué hacemos con el diablo? Pues tenemos un monje que le va a dar con la cruz en la cabeza al diablo, para que no profane la sepultura. De tal manera que tenemos si tenemos un niño pequeño, el románico es el estilo, porque siempre es un estilo que todo lo que nos habla es grato, e incluso las cosas más ingratas, que son los infiernos y demás, está tomado con un punto, vamos a decir, irónico, que es delicioso verlo. Aquí tenemos otro de estos personajes, pero el que más me gusta es este monje sonriente que le va a arrear al diablo en la cabeza para que no nos profane el sepelio de San Martín, en esta iglesia de Mura tan bonita que tenemos aquí. Bueno, como digo, el alma siempre sube a los cielos, lo hemos estado viendo hasta ahora, ayudada por dos ángeles, esa elevatio anima, esa elevación de las almas, porque nada más quería hacer mención a otra iconografía, porque nosotros, que es la iconografía de la soberbia, porque nosotros por nosotros mismos no podemos subir al cielo. Y eso también nos va a quedar claro en una iconografía del románico que se conoce como la ascensión de Alejandro. Alejandro quiso, es una leyenda, claro, quiso contemplar el fin del mundo, ¿no? el límite, los confines de la tierra, elevándose agarrado a dos grifos que se elevaban porque él llevaba un cebo. Lo que pasa es que el cebo se acabó y los grifos dejaron caer a Alejandro. Es una leyenda que nos habla de la soberbia. Nosotros por nuestras fuerzas no podemos. Tiene que ser con ayuda de los ángeles o con ayuda de Dios. Esta ascensión de Alejandro, que como todas las historias de Alejandro también tiene un punto de astucia, como no me voy a meter con la leyenda de Alejandro y Filis, pero en este caso tiene ese punto de astucia, pero que acaba viendo, no, la soberbia no es un pecado. Tenemos que subir con ayuda de los ángeles. Las representaciones que he traído son muy reconocibles porque nos solemos encontrar con un personaje que se agarra a dos animales fantásticos, de algún modo. Esta proviene de Tudela, de la iglesia preciosa de la Madalena. Esta muy bonita, de les agarra de las barbas, también es de Navarra, de la iglesia de Santa Catalina de Azcona. Y como no, una aragonesa de Luna, de la preciosísima iglesia de San Gil Abad, que no me he podido resistir a poner una imagen del ábside porque es tan bonito, tan bonito, tan bonito ese románico aragonés, como el que tienes tú detrás, Luis, con esa serie de arcos ciegos que articulan generalmente las paredes de los ábsides, que dan un ritmo a la arquitectura tan bonito que no he podido resistirme a ponerla aquí. Bueno, entonces, así se nos va a representar a las almas. Esta va a ser la representación más habitual. Unas representaciones que no hay que dudar que el hombre románico hunde estos modelos, los busca en el modo, hemos visto, en lo que les viene del mundo copto, en lo que les viene del mundo clásico, como por ejemplo esta Imago Clipeata. También en Aragón lo que estamos viendo es el sepulcro de Ramiro II, conocido como el monje, que utiliza para su sepultura un sepulcro romano. Los romanos no representaban el alma. Lo que estamos viendo es un sepulcro del siglo II después de Cristo. Lo que representaban era al difunto en un tondo, en un clípeo, en un escudo, y es lo que estamos viendo aquí. Ya digo, no era el alma. Esto, que está en Aragón, de hecho que es el sepulcro del rey, va a reinterpretarse en el románico y vamos a tener ese alma, de nuevo, claro, ¿cómo no traer, si hablamos de almas,
esta alma aragonesa, la de doña Sancha, la obispa, conocida como la obispa, esta Sancha Ramírez, este sepulcro que tenemos en las benedictinas de Jaca, y que podemos ver aquí ese alma, una joven desnuda, metida o bien en un clípeo, como lo que hemos hablado, o bien en una mandorla mística, como la tenemos aquí. Las imágenes clipeatas, esas imago clipeata, aparecen en Loarre, aparecen esta, por ejemplo, que abría la presentación, aparece en Jaca, en fin, van a ser muy comunes. Bueno, y antes de terminar, estos 10 minutos que calculo que me quedan, dos cosas. Por un lado, lo que he comentado del pecado de la soberbia. Y para eso vamos a ver dónde van los justos. Es un pecado que he dicho que hay dos pecados recurrentes, la lujuria, no le encuentro otra explicación que el morbo, y la soberbia. La soberbia, el pecado de la avaricia. La avaricia, que decíamos, puede tener dos causas, el colocar siempre la avaricia, lujuria y avaricia. Puede tener dos causas. Una de ellas era, la causa práctica que decíamos, pues que den limosna a la iglesia. Pero hay otra causa más, y es el consuelo del humilde. Aquí estamos viendo la paz de las almas en el cielo. Aquí estamos viendo un alma en el seno de Abraham. Abraham representa, no hay de verdad en el Renacimiento, ya qué pena no haber traído, yo qué sé, el juicio final de Miguel Ángel. No hay una imagen más apacible de un alma. ¿Dónde se está mejor? En ese seno amoroso del Padre. El románico es un estilo que se explica perfectamente, y desde luego es de una expresividad extraordinaria. No se puede estar mejor que como está el alma que estamos viendo. El alma que estamos viendo está en Moissac y está muy contenta. En Moissac, que es donde se desarrolla un tema que es muy recurrente y que es este tema de la avaricia, y que es, ya digo, muy típico junto con esa famosa psicostasis. Se recoge la leyenda del rico Epulón la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, si es que nos lo dice Lucas, ahí se va. Y el románico lo lleva al seno de Abraham. Luego ya los góticos se olvidan, porque ya tienen que ser mucho más naturalistas. Y esa idea tan simbólica ya no la siguen. ¡Buah! Y los renacentistas ya ni pensarla queremos. Pero en el románico se utiliza, y es muy bonita. Y el rico fue sepultado, ¿no? Aquí se plasma toda esa historia, en esta foto que se ve muy mal, el rico comiendo, poniéndose lila, en un espacio suntuoso, y el pobre Lázaro con un perro lamiéndole las llagas, pues hecho un despojo. ¿Qué pasa a la muerte? Lázaro a ese seno de Abraham y el rico al infierno. Al infierno con todo tipo de torturas y de diablos horribles. Y justamente aquí debajo tenemos los dos pecados de siempre, avaricia y lujuria, que son, como digo, las constantes. Aquí vemos de cerca esa escena. Bueno, yo nada más quería también traer esto. Este es el consuelo de los pobres. ¿Por qué? Yo eso no lo había pensado nunca, o nunca lo había visto tan claro como cuando fui a Sevilla y visité el Hospital de la Caridad. Ayer nos hablaba Francesca de los hospitales. Los hospitales, todavía en época moderna, son un lugar de pobres. El rico no va al hospital, pero en el siglo XIX tampoco. Al rico le viene el médico a casa. Los hospitales son sitios de pobres paupérrimos. ¿Y qué está colgado en ese Hospital de los Venerables, en su Hospital de la Caridad de Sevilla? Esta obra de Valdés Leal, que por cierto, si la viera un hombre románico, caía desmayado, porque ya digo que el mundo románico siempre es mucho más grato. Pero dije yo, esto es un consuelo a estos pobres que están pudriéndose y pasando envidia del Papa, del obispo, de aquí tenemos, de los artistas, de los arquitectos, de los literatos, de los geógrafos, de los guerreros, de los ricos. Y aquí hay una frase, inictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos. Llega la muerte y te lleva. Todos estos ricos al infierno. Tú al seno de Abraham. Es una iconografía que es
el consuelo del desdichado. Las penurias que paso en esta vida, no te preocupes, ese rico asqueroso se irá a los infiernos y yo me iré al seno de Abraham. Ayuda a la resignación. Este es el rico Epulón en Nuasar. Bueno, la misma historia, la importancia que tendrá esa parábola del rico Epulón que se nos muestra en la preciosísima portada occidental, ni más ni menos portada principal de San Vicente de Ávila, que es una preciosidad. Y aquí se nos muestra esas escenas, primero del banquete suntuoso y luego de lo que viene después. Oye, que aquí nos morimos y esto no dura nada y cada uno se va a donde se va. Bueno, aquí he traído el seno de Abraham, de Santo Tomé de Soria, donde, bueno, pues es el consuelo, la matanza de los inocentes. ¿Habrá en la vida algo tan injusto como la muerte de los niños? Bueno, no nos preocupemos, al seno de Abraham. Las famosas cabecitas, cabecitas que representan las almas y que hay quien también ha querido ver en esa profusión de cabecitas que a veces vemos en capiteles románicos, situadas, por ejemplo, entre piñas, que las piñas es un elemento propio del paraíso para el mundo islámico, representaciones de almas que nos ven desde todas partes, que están en esas iglesias y que comparten con nosotros el espacio sacro. Esas pequeñas cabecitas que podemos ver en multitud de capiteles en esas iglesias románicas. Por ejemplo, aquí en Año, que es donde se realiza este estudio. Bueno, y por último, hay una interpretación también que nos habla de las almas en la barca, cruzando esa laguna de Estigia para llegar al paraíso con ese barquero Caronte. Esto es una interpretación que se da, no he querido dejarla en el tintero, porque desde luego la figura clásica, ese mito clásico de Caronte, el barquero que cruza las almas en esa laguna Estigia, es algo que se sigue teniendo en cuenta en el mundo medieval. Y ya que también ayer hablábamos de tumbas, hoy he traído un montón de tumbas también, para no ser menos, vamos a traer aquí un montón de tumbas. Estas son las excavaciones que se llevan a cabo en la Catedral de Tudela, donde se entierran a los difuntos mirando al altar, los cristianos se entierran mirando hacia el altar, donde esté, si están en una capilla y el altar está desviado, pues hasta donde esté el altar. Y la sorpresa fue, bueno, no sorpresa porque ya se sabía, que muchas de ellas tenían una moneda en la boca para pagar al barquero. Y somos todos cristianos, pero por si acaso, a ver si van a tener razón los que hablan del barquero y no voy a tener con qué pagar. Había alguno en Tudela que tenía mucho miedo de que el barquero no le pasara, porque iba con toda una bolsa de monedas. Aquí le vemos a este pobre difunto, tudelano. Bueno, y yo ya voy a acabar con esto. Es un epílogo que no quiero dejar de traer, que es, hablamos del alma, de la representación del alma, y entonces todo el rato está hablando de la muerte, ya le traer unos difuntos y venga para aquí. Bueno, y durante la vida no podemos ver el alma cuando estamos vivos. Pues mira, en ningún estilo artístico vemos el alma, solo la vemos en uno, en el románico. Porque el románico es un estilo artístico que lo que retrata es el alma. El románico no retrata ni a un señor, ni a una señora, ni a un joven, ni a un niño. Es el retrato del alma. El deseo que tenía Ghirlandaio, traigo esta obra de Ghirlandaio que se encuentra en el Museo Thyssen de Madrid, y que tiene esa pequeña inscripción, que es una inscripción de Marcial, que dice: ojalá pudiera el arte reproducir el carácter y el espíritu. En toda la tierra se encontraría un cuadro más hermoso, alabando precisamente a la retratada, a Giovanna Tornabuoni, que es la que estamos viendo, diciendo, es mucho más bella su alma que su físico. Bueno, pues eso que Ghirlandaio no pudo retratar, lo pudo retratar el hombre románico. Cuando estamos viendo estas imágenes que nos dicen hieráticas o que nos decían hieráticas, no estamos viendo unas imágenes hieráticas, estamos viendo el alma del representado. Obviamente esto no es un hombre en la cruz, es el alma de Cristo. Lo que estamos viendo es un alma serena. Pero digo, pues si son
unos Cristos guapos, ojos almendrados, barbas bien peinadas. Es la serenidad de su alma. Esto no es un hombre que ha padecido 1000 tormentos. Este es, que este es gótico. Esto un hombre románico no lo entendería, porque si está hecho un asco, está hecho un despojo. No, no. Lo que se nos está retratando es el alma. Y no es, como hemos visto hasta ahora, porque el hombre románico no sepa crear horrores o mostrar sensación de dolor. Si estamos hartos de ver demonios, monstruos, pecados, lujurias, todos con unos gestos atroces, ¿cómo que no sabe gesticular el hombre románico? Claro que sabe, pero lo que nos retrata es el mundo interior de los personajes. Por eso los Cristos no sufren, porque su alma está tranquila, se va al cielo. Por eso los mártires los cortan por la mitad. Aquí tenemos este frontal, del altar de burro, donde aparecen San Quirce y Santa Julita, que los cierran, les ponen clavos, los cuecen a la asta, aquí vemos en el perol. Nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque mi alma está tranquila. Yo me voy a ir al cielo. No pasa nada. Entonces, es un estilo que lo que retrata es el mundo interior de las personas, la serenidad de estos mártires. Aquí tenemos, por ejemplo, este altar de Santa Margarita de Villaseca, que está en el Museo Episcopal de Vic, donde nada, a la pobre Santa Margarita ya le metemos hasta el dedo en el ojo, le cortamos el cuello, le hacemos de todo. No pasa nada. O aquí, por ejemplo, este otro altar, donde nos encontramos a San Vicente, al cual también le vamos a hacer todo tipo de perrerías, y San Vicente contento. Nada pasa. Bueno, esta perrería la ha traído de cerca, aquí le raspan la carne y le echan sal, nada, porque su alma, aquí se va el alma, al cielo está sereno. Y ya que comentábamos San Vicente de Ávila, bueno, pues he querido traer esta preciosa sepultura de los santos Vicente, Cristina y Cristeta, donde vemos uno de los martirios que se le realizan y que ya vemos, ¿es hierático el románico? No. ¿No sabe hacer rostros expresivos? Claro que sabe. Nos está retratando el mundo interior, al malvado tan horrible que es caricaturesco, con formas animales o formas inventadas, y al justo como es el alma del justo, buena y bondadosa. Bueno, aquí tenemos el alma de esos santos yéndose al cielo, en ese magnífico sepulcro, y con esta preciosa imagen, como digo, no encontraremos una imagen más gráfica y más agradable de la paz y la felicidad. Un niño arropado en el seno de un abuelo, en el seno de Abraham. Bueno, pues con esta imagen tan magnífica de la almita arropada en el seno de Abraham, acabo la charla. Agradeceros a todos vuestra atención, agradeceros la invitación, la presentación que nos has hecho, Carmen, y luego toda la labor a ti también, Luis, porque has estado pendiente para que todo funcione estupendamente. Muchísimas gracias a todos. ¿Quieres dejar de compartir, por favor, Ana? Ah, sí, ahora mismo. Ya está. Bueno, oye, magnífica e impresionante este par de conferencias que hemos escuchado ayer y hoy. A Carmen, apúntate un 10 en la elección de las dos profesoras conferenciantes de tus jornadas. Bueno, entonces, una vez dicho esto, veo que hay alguna pregunta ya. Me preguntan, he visto una pregunta por aquí atrás, ¿en qué época pasa a considerarse a San Miguel como ángel que expulsa del cielo a los ángeles rebeldes? Bueno, a los ángeles rebeldes, en realidad eso se va desarrollando a lo largo de los diferentes textos. A comienzos del cristianismo ya se le otorga a San Miguel
esa potestad. Porque es verdad que en la Biblia no aparece específicamente San Miguel, pero sí que aparece en varias ocasiones San Miguel como protector de las almas y San Miguel como aquel que vence al demonio, que protege las almas. Entonces, el hecho de aparecer un par de veces en la Biblia de esta manera, cuando ya se decide ir otorgando un papel a cada ángel, Gabriel muy claro, pues va a ser el mensajero, por ejemplo, el ángel de la guarda, poco a poco Miguel va adquiriendo ese papel de el que vence al demonio y por tanto el que vence a Lucifer en ese momento en el que se rebelan los demonios. Pero ya te digo, desde fechas muy tempranas ya lo tenemos así concebido. Bueno, pues la gente, extraordinaria ponencia. Muchas gracias, genial. Enhorabuena por el gran conocimiento. Delicioso el encaje entre arte, historia y todas las ciencias. Gracias por el entusiasmo y fascinante. Como siempre, magnífica conferencia. Ana, una extraordinaria, interesante y magnífica conferencia. Bueno, nos has dejado a todos pasmados, Ana. Bueno. Genial, muchas gracias. Si antes me gustaba el románico, ahora mucho más. Entonces te doy las gracias. Pues, entonces ya no se puede pedir más. Eso ya es lo mejor que pueden decir. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Deliciosa exposición. Me ha encantado. Muchas felicidades. Magnífica conferencia. Bueno, todos son parabienes. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Ana, qué bien, ¿no? Pues oye, estupendo. Me alegro mucho. Espectacular, de verdad que estoy muy contenta de haber estado con vosotros, aunque haya sido de un modo virtual. La próxima, nada, en persona. La próxima tendremos que remediarlo. Sí, sí, sí. A ver, Carmen me pregunta, maravillosa conferencia, soy muy fan de las representaciones de San Miguel y he disfrutado una barbaridad. Mil gracias a los ponentes y a la organización. Bueno, pues todo han sido parabienes. Esto es para la profesora y para la organizadora de estas jornadas. Por supuesto, Carmen como presidenta de los Amigos de Majones. Perdona, Luis, pero veo que hay bastantes de los que han participado en el chat que se han apuntado libremente por internet y que están participando en las enhorabuenas. Me alegra porque son personas que algunas no las conozco, pero que yo he tomado, he enviado el link, ¿no? Para que se puedan... Bueno, estoy contenta que esto funcione, ¿no? Bueno, pues yo creo que puedes estar contenta de cómo han salido las jornadas. Sí, creo que sí. Han sido magníficas y bueno, pues esperemos que el año que viene podamos hacerlas presenciales. Y bueno, yo espero no perder el contacto con la profesora Ana Ulargui, porque me gustaría volver a contactar con ella para que nos siga ampliando su saber y sus conocimientos y su forma que tiene de explicarlo, que es también muy agradable y muy entendible. O sea que pues, me ha encantado. Yo encantada, yo también. Bueno, pues si quieres cerrar la jornada, tú como organizadora, Carmen. A ver, mira, hay una pregunta que dice Miquel y dice, ¿existe diferencia entre la ascensión a los cielos y el llegar al seno de Abraham? Sí, bueno, es que son dos cosas distintas, claro. Asciendes, son unas iconografías que lo que nos hablan es de esa ascensión al cielo y la meta es esa felicidad plena, que es lo que se nos dice que hay en el cielo, y la manera tan bonita de representarlo en el románico es tan expresiva como el seno de Abraham. En vez de representarnos un paraíso con frutos y tal, pues se nos representa el propio Abraham que nos acoge. Y te quiero hacer otra, bueno, escribe a Vital Heyman, que nos está viendo desde Israel, un chiste: si juntamos la peste con la representación del alma, ¿cómo se habría representado el alma?
Uy, en el románico no sé, porque ya digo que en el románico claro, si el alma es buena, el representarla de un modo tan doloroso, no lo podrían ellos concebir. No tenemos Cristos dolorosos, ni vírgenes dolorosas, ni flagelaciones. Ya. Entonces, no hubieran podido concebirlo. Hubieran representado al apestado ya subiendo al cielo, o por ejemplo, como el capitel de Job que puso precisamente Francesca ayer, que lo tenemos en Pamplona, que aparece ya en el museo. que aparece ya curándose. Entonces ya subiendo al cielo y curándose se representaría el apestado. Porque el románico, una persona buena no puede sufrir así. Tiene que acabar. El románico siempre con final feliz, como lo de Lázaro, que luego se va al cielo y encantado. Si no, vale. Muy bien. Muy bien. Pues vale. Bueno, pues si os parece, podemos dar por finalizado estas jornadas. Yo quiero agradecer a Carmen las palabras que ha dicho antes, que por supuesto son inmerecidas. Yo estoy a su disposición para lo que necesite siempre. Lo mismo digo de Amigos del Románico, estamos a tu disposición y además, por supuesto, somos colegas, o sea que como no vamos a colaborar. Bueno, pues ha sido un placer por mi parte escuchar a estos dos monstruos de la comunicación, que son tanto Francesca como Ana, y yo por mi parte agradeceros mucho, por supuesto, a todos los asistentes y a vosotros lo mismo. Encantado por mi parte y hasta siempre. Bueno, muy bien, ¿eh? Oye, pues nada, muchísimas gracias y encantada. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta pronto. Adiós. Adiós.